El decreto es la primera expresión en detalle de lo que planteamos en la Ley de Solidaridad, normalmente conocida como Ley de Emergencia, que era impulsar la recuperación de los salarios de los sectores más vulnerados. O sea, lo que en realidad quisimos hacer, vamos a charlar después en el detalle junto con las preguntas, es subir aquellos salarios que habían quedado, ya sea por consecuencias de la inflación, por consecuencias de que los sectores estaban muy deprimidos o que las negociaciones paritarias no habían logrado un adecuado nivel de recuperación del salario, lo que apuntamos es a esos sectores. Apuntamos a los sectores más bajos de la escala salarial. El decreto lo que establece es una asignación fija remunerativa de 3.000 pesos para el mes de enero, a la que se le adiciona para el mes de febrero 1.000 pesos. Esto no es un bono, no es una suma extraordinaria, sino que ya queda incorporado a cuenta de lo que negocien las convenciones colectivas en las paritarias de 2020. Esto quiere decir que en aquellos casos que hubiera aumentos previstos en las paritarias de 2019, ambos aumentos se superponen, no se compensan. De modo tal que lo que está en juego acá es absorberlo en las futuras paritarias que se celebren para el año 2020. Es una cifra fija para todas las escalas, para todas las categorías. No se liquida, como podrán ver en el decreto, como un rubro aparte, de modo tal que no tiene incidencia en los adicionales previstos en los convenios. El objetivo, insisto, el objetivo fue apuntar a los sectores que habían quedado más abajo en la escala salarial y darles un piso de negociación. ¿Por qué queremos dar un piso de negociación? Nosotros entendemos que al dar un piso de negociación, las negociaciones colectivas pueden trabajar de un modo más tranquilo, más pacífico. Todas las normas, todas las ideas, todas las políticas que estamos aplicando es llevar a una situación de mayor tranquilidad a la economía argentina, de modo tal que no haya situaciones de urgencia que resolver. En las situaciones de urgencia es donde interviene el Estado. No estamos pretendiendo suplir a la negociación colectiva. No estamos pretendiendo reemplazar a la totalidad de la negociación colectiva, sino simplemente fijar un piso para aquellos sectores que, insisto, habían quedado más postergados. En ese sentido, hay unos datos más que interesantes. O sea, con esta medida, 1.300.000 trabajadores logran recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido durante 2019. Estamos hablando de que es el 20% aproximadamente del total de los trabajadores. En las categorías más bajas de los convenios, de mayor cobertura, esto termina siendo un incremento real entre el 7 y el 20%. Siempre hablamos de las categorías más bajas, que fue nuestro objetivo. En 10 de los 25 convenios colectivos de mayor alcance de cobertura, o sea, de mayor cantidad de personal, la suma fija permite recuperar todo el poder adquisitivo perdido en 2019. Estos convenios son construcción, entidades deportivas, estaciones de servicio, encargados de edificios de renta, alimentación, metalúrgico, seguridad, sanidad, pasteleros y cuero. Es decir, que gracias a esto, los sectores básicos de esos convenios recuperan todo el poder adquisitivo perdido en 2019. En cuanto al impacto en el costo laboral, vamos a utilizar también otra facultad que previmos en la Ley de Solidaridad, que es la posibilidad de eximir a los empleadores del pago de contribuciones patronales sobre estas sumas. En este caso lo hemos limitado la exhibición a aquellos mismos sectores de empleadores que habíamos favorecido en la Ley de Solidaridad, que son aquellos comprendidos en el artículo 8º, que eran las pymes. Entonces, ese mismo núcleo de empleadores que está previsto que podía acceder a este esquema de pagos tan preferencial de las deudas tributarias, hoy también va a tener por el plazo de 3 meses la exhibición de las contribuciones patronales. Estamos estimando que esto tendrá un efecto dinamizador sobre la demanda, porque estamos estimando que la suma que va a incorporar en la masa salarial total es aproximadamente 20.000 millones de pesos. Quiero insistir en esto porque si planteamos que estamos apuntando a los sectores más bajos, teníamos que tomar medidas de este tipo. O sea, no podíamos ni fijar porcentajes ni establecer cuestiones que nos inmiscuyéramos dentro del convenio colectivo. No queremos ni siquiera tocar las escalas de convenio colectivo. Por eso esto es una cifra que es uniforme para todas las escalas y la incorporación al convenio colectivo se hará mediante la convención colectiva. O sea, cuando se celebren las paritarias correspondientes al 2020, las partes libremente decidirán cómo se va incorporando esta remuneración
al salario. Porque recuerden, porque por un lado leí que hablaban de un bono, esto no es un bono, este es un incremento salarial que se mantiene. Si la comisión paritaria no negocia una cosa mayor, un valor mayor, se seguirá aplicando este convenio. Por otra parte, quiero decirles, nosotros, la política en general es mejorar el poder adquisitivo. Con lo cual, lo que hemos estado haciendo hasta ahora no es solo ocuparnos de la política de ingresos, sino también de la política en materia de gastos. Es lo que hicimos en tarifas, es lo que se hizo en materia de transporte y es lo que van a ver que es lo que estamos haciendo en materia de precios. O sea, la realidad lo que queremos es que todo esto se mueva de un modo coherente y llevar lo que muchas veces insiste el ministro Guzmán es tranquilizar la economía argentina. Para tranquilizar la economía argentina tenemos que trabajar en forma previsible sobre los ingresos, pero también trabajar en forma previsible sobre la evolución de los precios. Así que para nosotros ambos temas, política de ingresos y política de precios, deben ser coherentes. Creo que estoy para las preguntas, porque ya que estuvieron hasta tan tarde, escucho. Gracias. Ministro, ¿cómo le va? Soy Pablo Mesina, de C5N. Con respecto a esta suma, ¿quiénes quedan exentos? ¿Qué trabajadores registrados quedan exentos? Y si hablamos también de compensar a aquellos que están en una situación más vulnerable, más compleja, si es que en algún momento se está pensando en también hacer algún tipo de ajuste y convocar al Consejo del Salario para poder tener una suma allí especial o algún tipo de acuerdo que pueda llegar a elevar, sobre todo pensando en aquellos trabajadores que no están registrados y que toman este índice como valor de referencia. Sí, bueno, a ver, en principio los que no están incluidos en este decreto es sector público nacional, pero sector público nacional vamos a sacar una medida de alcances similares en los primeros días de la semana que viene. La realidad es que sector público nacional tiene complejidades administrativas para terminar de definir bien cómo se aplica esta medida. O sea, porque piensen que el sector público incluye empresas, administración central, organismos descentralizados, con lo cual tiene una complejidad administrativa que requiere un poquito más de trabajo administrativo. Así que eso estaría listo en la semana que viene. Después, trabajadores agrarios y servicio doméstico tienen sus propios medios de fijación, sus propios esquemas, sus propias comisiones para fijar los salarios, que las estamos convocando para la semana que viene para también aplicar políticas similares. En cuanto al Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, estamos terminando de estructurar en el Ministerio y hacer una convocatoria para ver a qué valores los llevamos. El tema del trabajo en negro es un tema que le vamos a destinar particular atención, porque hablamos de un montón de gente, pero ahí tenemos unas realidades muy diferenciadas. Así que ese es un tema que me gustaría en algún momento charlarlo de modo particular, porque a veces hablamos como si eso fuera un grupo uniforme y la verdad que dentro de esa población que normalmente llamamos trabajo negro, trabajadores informales, etcétera, tenemos figuras de lo más variadas entre sí. Gracias. Ministro, buenas tardes. Martín Diatale, Infobae. ¿Se está previendo, más allá de estas medidas puntuales, alguna reforma laboral más amplia, digamos, como usted dijo recién, para atender a todos los sectores y una política amplia que tiene que ver con sectores vulnerables o, más que nada, también de ampliar un poco más a los trabajadores formales en términos de alguna reforma a futuro, en el futuro inmediato? A ver. Las reformas laborales, ustedes saben que hablar de reforma laboral tiene un condimento negativo ya por el título. Así que en lo que tradicionalmente se ha llamado reforma laboral en la Argentina, que es disminución de derechos, mayor precarización de los trabajos actuales, no, eso no estamos pensando. Ahora, hay leyes, hay sectores en los que tenemos que pensar, en donde son zonas grises que hoy están entre el trabajo autónomo y el trabajo dependiente, que creo que tenemos que regularlas. No es un fenómeno que esté sucediendo solo en la Argentina, sino que tenemos que ver cómo, de un modo bastante más imaginativo, resolvemos estas zonas de frontera entre el trabajo independiente y el trabajo dependiente. Argentina tiene una larga tradición en materia de estatutos específicos, o sea que regulaban un sector especial de la actividad, así que creo que vamos a ir por esa vía para tratar de ir encarrilando estas figuras que quedan grises ahí y no terminan generando a veces trabajo precarizado. Hola, ministro, buenas tardes. Silvina Brandimarte de Radio La Red. Quería preguntarle, ¿hay topes para aplicar esta mejora salarial? Y si por favor podemos ser un poco más claros, la cuota de aumento en los salarios será de 3.000 en enero, 4.000 en febrero y seguirá hasta que finalmente se cierre la paritaria. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo se va a considerar a los docentes, a los empleados de fuerzas de seguridad? ¿Este sector va a tener también un esquema particular o no va a haber aumento para ellos? Gracias. A ver, por partes.
Arranco al final. Sector público va a tener un esquema similar a este, que en los primeros días de la semana que viene saldrá. Se está terminando de redactar. Así que en los primeros días de la semana van a tener resuelto todo el tema sector público. En cuanto al incremento, el incremento es claramente de 3.000 para enero, al que se le adicionan 1.000 pesos más en febrero, con lo cual se incorporan 4.000. Y si esos 4.000 siguen hasta tanto sean incorporados por la comisión paritaria, y si la comisión paritaria no negocia, seguirán los 4.000. Si la comisión paritaria negocia un valor menor, seguirá la diferencia entre los 4.000. O sea, los 4.000 son un incremento salarial, no es un bono, no es un pago extraordinario, es un incremento del salario. La única diferencia es que se liquida aparte para no mezclarse con las escalas de las comisiones colectivas. No, no tiene topes. Se aplica a todas las escalas, pero de modo uniforme. O sea, es 3.000 y 4.000 para todas las escalas. Buenas tardes. Mariano Espesapri, del diario El Día de la Plata. Quería consultar si había alguna sugerencia del Gobierno Nacional para las provincias y los municipios para que sigan un sendero similar al que está empezando el Gobierno Nacional con la parte de los empleados públicos, y qué sucede en el caso de las provincias que no están en condiciones financieras de seguir este camino. No, a ver, nosotros, la Nación, respeta la autonomía de las provincias y las distintas jurisdicciones, de modo tal que creemos que cada provincia debe resolver sus cuestiones autónomamente. La realidad es que además creemos que esto debe ser así porque Argentina tiene diferencias regionales muy marcadas. Entonces, la fijación de políticas nacionales tiene que ser en casos muy puntuales y siempre pensando en las características regionales. Sí, buenas tardes, ministro. Raúl Berneri, de la agencia TELAM. Le quería preguntar si este incremento se aplica a los trabajadores convencionados solamente o incluye también a los trabajadores no convencionados y otras escalas como jerárquicos en este caso. Y si está pensando en algún tipo de ayuda para las pymes que en algunos sectores o algunos dirigentes del sector han dicho que no pueden pagar este incremento salarial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Se aplica a todo trabajador dependiente del sector privado, no solo a los convencionados. Todo trabajador dependiente del sector privado tiene derecho a este incremento salarial. Lo único que pusimos es trabajador dependiente del sector privado. Así que todo trabajador, incluido en la ley de contrato de trabajo, tiene derecho a este incremento. En cuanto al tema de ayuda, hay áreas del Estado que están pensando en mecanismos de financiamiento específicos, pero supongo que lo anunciarán ellos. Última pregunta. Sí, ministro, buenas tardes. Mariel Dilenarda, de Radio Mitre. Aunque parezca reiterativo, pero hay gente que sigue preguntando por redes y demás. 4.000 pesos entonces, cuando se paguen 3.000 en enero y 1.000 en febrero, 4.000 es el aumento a marzo, sí. Pero si la paritaria se reabre, por ejemplo, en julio, y los aumentos de paritaria se terminan de cobrar en el 2021, ¿qué pasa? No, esto es un incremento del salario. Okay. A usted se le incrementó. Usted ganaba 10.000, sí. Va a ganar 10.000 más 4.000. Y si la paritaria no absorbe esos 4.000, siguen los 4.000. O sea, es un incremento del salario directo. Y una última pregunta que le hago, por lo menos de mi parte. Al ser aumento de salario, ¿debería ir al sueldo básico? Lo que pasa, ahí hay una cuestión... ¿Va al básico o no? No, lo aclaré. Si nosotros nos metíamos en el básico, nos metíamos dentro de las paritarias. Estábamos metiendo dentro de las paritarias porque ahí empieza a jugar todos los adicionales, las escalas salariales, etc. Nosotros quisimos dar a los sectores más vulnerados. Si nosotros nos metíamos en la paritaria, por el tema del escalonamiento, terminamos generando un aumento a todas las escalas proporcional. Y la verdad que no queríamos hacer eso. Nosotros entendemos que los trabajadores están suficientemente protegidos por la negociación paritaria. Lo único que queríamos era que aquellos que habían quedado más abajo de la escala era darles un piso superior al que tenían. Por eso el aumento es fijo y uniforme para todas las escalas.